Regresamos a Emblemas TV, el poder de la imagen y de la información. Continuamos con este documental referente al Estado laico y la controvertida reforma al artículo 24 constitucional aquí en el estado de Campeche, pero con nosotros se encuentra un representante de Foro Cívico México Laico, su nombre Caleb Estrella. Caleb, sabemos que eres uno de los representantes aquí de Foro Cívico México Laico. Hemos visto todas las acciones que ustedes han tomado aquí en ese estado contra esta reforma al artículo 24. ¿A qué se debe que el día de hoy están velando el Estado laico aquí en la Plaza de la República en el estado de Campeche? Esto se debe a la total aprobación del artículo 24 constitucional en ese estado. Consideramos que no hubo un estudio jurídico de profundidad, de consideración, de reflexión en base a todos los argumentos jurídicos y todas las bases jurídicas para determinar la aprobación al artículo 24, y consideramos que de alguna forma han matado, han destruido el Estado laico, un Estado que se ha mantenido ya por muchos años y que el día de hoy en nuestro estado lamentablemente, tristemente, se ha aprobado el artículo 24. Caleb, Emblemas TV, en estos días hizo encuestas, entrevistas a los diputados del Congreso de aquí de Campeche. También realizamos encuestas con académicos de universidades de aquí del estado de Campeche. Realizamos encuestas con universitarios, tanto de la Universidad Autónoma de Campeche y otras universidades que hay aquí en este estado. Y como vimos en este documental, el 90 y tantos % están en contra que en el estado de Campeche se imparta la religión. No están conforme a este artículo 24. Tú, como un representante de Foro Cívico México Laico, sabemos que ustedes han tomado muchas acciones, han hecho manifestaciones, caravanas, han hecho un trabajo magnífico. Incluso el día de hoy en el Congreso del estado de Campeche, todos los integrantes que fueron de Foro Cívico México Laico hicieron una gran reflexión para este estado porque se aprobó. Pero dime, ¿qué acciones van a tomar ustedes aparte de esta velación? Pues como primera acción hemos decidido hacer prácticamente un funeral al Estado laico aquí en Campeche. Pretendemos también visitar, ahora sí que en los hogares, en cada distrito ir con los diputados, manifestarnos personalmente con ellos, que nos vean a la cara, que nos digan por qué aprobaron la reforma del artículo 24 sin haberlo estudiado, sin tener algún argumento jurídico que sustente el motivo, la razón fundamental del cambio, de la modificación al artículo 24, porque no la estudiaron, ni siquiera se tomaron 20 minutos para leerla, solamente la aprobaron ahora sí que por línea, y nos damos cuenta en el momento de la votación. Por eso nosotros decidimos tomar esas acciones, y también hemos decidido, porque ellos van a querer todavía más, pero los vamos a esperar en nuestro hogar para ahora sí decírselos de frente que de nuestra parte no tendrán ningún apoyo. También nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el foro cuando estuvo el debate con Foro Cívico México Laico y también la comunidad de evangélicos aquí en el estado de Campeche. Sabemos que eres licenciado en Derecho. Platícanos un poco a fondo qué son las convicciones éticas y quién va a regir las creencias de los mexicanos. En primer punto tenemos que esta reforma era innecesaria totalmente, porque el Estado mexicano en la actual Constitución nos está garantizando una libertad y ahora nos quieren dar un derecho, y un derecho sabemos que es algo condicionante, es algo regulatorio. ¿Y cómo pretende el Estado regular las convicciones éticas? En primer lugar, no existe ningún tratado internacional, no existe ninguna constitución que nos haga referencia o que nos dé alguna definición qué es la conciencia ética. La conciencia ética ahora sí que prácticamente es lo que regula lo moral, lo bueno y lo malo, pero ¿será capaz o podrá la autoridad de alguna forma regular nuestra conciencia? ¿Qué es lo ético? ¿Qué no es lo ético? Jurídicamente esto no existe. Lo ético probablemente en algunos aspectos, como decía algún diputado, se toman en cuenta, pero regular nuestra conciencia propia, individual de cada persona, la autoridad no está facultado para hacer eso. Mucho menos la conciencia ética. No hay algo que nos defina propiamente, alguna ley, algún reglamento que nos diga cuáles son éticas y cuáles no son éticas. Entonces, ¿cómo pretende regularlo? Y eso no lo fundamentaron los diputados, solamente le dieron lectura y en base a la lectura aprobaron el artículo 24 sin sustentar el porqué, el motivo, la razón jurídica. Porque aquí vamos a ser muy específicos.
jurídicamente no hay motivo para modificar el artículo 24, porque prácticamente sería un pleonasmo, porque la libertad que nosotros tenemos es plena para manifestar nuestra ideología, nuestra religión en cualquier momento. No ha habido en ninguna jurisprudencia, en alguna tesis, algo que diga hay un problema, que a alguien se le censure, se le clausure su libertad a profesar la religión que más le parezca. No existe. Sin embargo, los señores diputados de esta legislatura quisieron aprobarlo y lo aprobaron. Entonces nosotros prácticamente estamos en contra y hemos platicado con algunos abogados, con algunos juristas, con doctores en Derecho Constitucional, y nos han planteado de la misma manera que no hay motivo, razón fundamental, jurídico para modificar el artículo 24. El día de hoy estuvimos también en el Congreso del Estado de Campeche, escuchamos las posturas tanto de los diputados de izquierda y uno del PRI. ¿Qué hay de cierto de que el PRI y el PAN están siguiendo una línea? Que nos platicaras por qué la están siguiendo ellos. Pues claramente se ve que hay una postura tendiente ahora sí que a satisfacer los intereses personales de cierto grupo religioso y político, porque no hubo algún debate entre todos ellos, ni solamente uno del PRI, y que fue el presidente ahora sí que de puntos constitucionales, que solamente dio lectura y que no fundamentó jurídicamente el por qué se está cambiando, y todos los demás votaron a favor sin analizar, sin profundizar las consecuencias jurídicas y las graves consecuencias que van a traer. Esto se ve reflejado, yo pienso que en muchos estados se ha seguido la misma línea. Claramente se ve la tendencia a seguir una línea, a satisfacer los intereses de cierto grupo religioso y cierto grupo político, y eso pues está afectando las garantías individuales que la propia Constitución nos está brindando hasta estos momentos. También hemos visto que en los últimos años están los diputados con las leyes regresivas. Por un lado está la ley laboral y por otro lado vemos que también ya se están metiendo en las libertades de los mexicanos, y yo creo que eso es lo más preocupante. Pero tú, como Foro Cívico México Laico, ¿quién crees que esté atrás de todo esto? Aquí hay una tendencia muy grande y prácticamente se ve reflejado ahora sí por las noticias, por las declaraciones que se han hecho públicamente en los medios de comunicación, en los diarios y en las redes sociales, que principalmente predomina ahora en nuestra actualidad. Pues claramente se ve que el clero romano está atrás de todo esto, queriendo de alguna forma obtener de nuevo el poder, ya no de una forma con guerras, de una forma ahora sí que esclavizándolo, como ellos lo llamaron en aquella, digamos, el Santo Oficio o aquella Santa Inquisición malamente llamada. Entonces pretenden ahora de manera parlamentaria someter a todos aquellos que de alguna forma pues ellos van perdiendo. Entonces muchos historiadores han hablado de esto de igual forma, porque como han estado perdiendo ahora sí que feligresía, pues buscan la forma y la manera de forzar conciencia de la gente, la conciencia de las personas, y someterlas ya no ahora a la fuerza, sino ahora sí con las leyes, por la vía parlamentaria. Entonces prácticamente como que quieren desamparar al pueblo mexicano, pero nosotros como sabemos nuestros derechos y nuestras obligaciones, no cesamos y no nos cansaremos de promulgar lo que Juárez en su momento hizo, que dejó muy en claro que nada tiene que ver la iglesia con el Estado. Y de hecho sabemos que aunque se legalice, no deja de ser una contrarreforma, porque fue lo que estableció Benito Juárez y los reformistas liberales en el año de 1857, y que después de la Revolución Mexicana en 1917 se estableció la Constitución. Pero aquí hay una pregunta: los diputados ahorita ya la reformaron, ya la modificaron, faltarían otros estados más para que se completen los 16, para que esto sea ley. Ya hay una iniciativa en el artículo 3º, que fue el 11 de octubre. ¿Hacia dónde va a llegar todo esto? O en tu caso, como Foro Cívico México Laico, ¿hasta dónde crees que llegue nuestro país con todas estas reformas? Pues ahora sí que vamos a ser muy certeros en esto, con estas modificaciones que son base, que son fundamento, porque el artículo 24 es un artículo medular del Estado laico en México, y al modificarlo, al cambiarlo, prácticamente vamos a ser un Estado confesional, un Estado donde va a predominar la religión,
y cierta religión, que es la mayoritaria, que es la Iglesia Católica, porque realmente con esta modificación, aunque los diputados dijeron que no, pero nosotros sabemos que el artículo 3º, el artículo 5º, el artículo 27 y el artículo 130 se tienen que revisar para adecuarlos a la modificación que se está realizando. Entonces, solamente faltan, digamos, unos 3 estados ya prácticamente para que esta se convierta en ley y al día siguiente de su publicación entre en vigor, pero nosotros vamos a hacer lo más posible para que todos se enteren de lo que los diputados, de lo que los senadores federales y lo que en cada legislatura de estado ha estado haciendo, y que mire la ciudadanía y tome conciencia de que el cambio, que la modificación al artículo 24 está dando pie a la destrucción de este estado laico que hasta el día de hoy está garantizado por la Constitución de 1917. Caleb, te agradecemos esta entrevista, que nos hayas permitido este espacio. Muchas gracias. A ustedes. Continuamos con este evento que se va a realizar aquí en la Plaza de la República. Regresamos a Emblemas TV.